¿Qué tal? Saludos a todos. Gracias por estar compartiendo con nosotros estas reflexiones cuaresmales desde aquí, desde el seminario. Les invito a que nos dispongamos para este momento de reflexión, encomendándonos al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ilumínanos para que a través de este diálogo podamos escuchar un poco más tu voz, aprender a confiar más en ti, a descubrir tu presencia amorosa en medio de las adversidades. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, pues queridos amigos, queridos hermanos, yo quisiera compartir con ustedes esta breve reflexión que le he puesto como título: ¿Está o no está Dios con nosotros? Confianza en Dios en tiempos de dificultad. Y lo primero es tratar de ubicarnos. Queremos contemplar una escena muy fuerte del libro del Éxodo. Ustedes saben que el libro del Éxodo nos va narrando toda esta travesía del pueblo de Dios que va de Egipto, con lo que significa Egipto de esclavitud, a llegar a la tierra prometida, que significa la tierra de la libertad, ¿no? Entonces, toda esta travesía del pueblo de Dios por el desierto, pues es todo un tema, y especialmente es un tema espiritual. Como tú sabes, la Cuaresma hace referencia a esta etapa del Éxodo y de alguna manera la hace cercana y contempla ese camino del pueblo de Dios como el camino cuaresmal que llevaremos como pueblo nosotros, el nuevo pueblo de Dios, que llevaremos en camino hacia la celebración de la Pascua, que representa la vida como hombres y mujeres nuevos. Entonces, tenemos este texto que quería yo compartir con ustedes. Voy a leer ahora el texto mencionado. Lo pueden encontrar en sus Biblias. Es Éxodo 17, del 1 al 7. Dice así: la comunidad israelita se alejó del desierto de Sin por etapas, según las órdenes del Señor, y acamparon en Rafidim, donde el pueblo no encontró agua para beber. El pueblo se rebeló contra Moisés, diciendo: danos agua de beber. Él le respondió: ¿por qué se rebelan contra mí y tientan al Señor? Pero el pueblo, sediento, protestó contra Moisés: ¿por qué nos has sacado de Egipto? ¿Para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y al ganado? Moisés clamó al Señor: ¿qué hago con este pueblo? Por poco me apedrean. El Señor respondió a Moisés: pasa delante del pueblo, acompañado de las autoridades de Israel, empuña el bastón con el que golpeaste al Nilo y camina. Yo te espero allí, junto a la roca del Horeb. Golpea la roca y saldrá agua para que beba el pueblo. Moisés lo hizo ante las autoridades israelitas y llamó al lugar Masá y Meribá, porque los israelitas se habían quejado y habían tentado al Señor preguntando: ¿está o no está el Señor con nosotros? Palabra de Dios. Este texto tenemos que ubicarlo en un marco más amplio. Miren, la travesía por el desierto ha significado una serie de experiencias. En primer lugar, la experiencia liberadora de un Dios que interviene en la historia, de un Dios que los ha sacado de Egipto, que los ha hecho atravesar el desierto, que los ha acompañado como nube en el día, como columna de fuego en la noche, que los va guiando, que los escucha, que a través de Moisés los va conduciendo. O sea, han tenido un montón de pruebas de parte de Dios de que Él efectivamente está con ellos, por un lado, ¿no? Y por otro lado aparecerán repetidas pruebas, dificultades,
que de alguna manera pondrán en crisis al pueblo y protestarán, como en este caso, y al final Dios dará nuevas muestras de su amor, nuevas muestras de su cercanía. Claro, para poder darse cuenta de esta presencia de Dios, es necesario poder ver la realidad con ojos de la fe. Solo quien sabe ver la realidad con estos ojos podrá descubrir la presencia y la acción de Dios en medio de la historia. Entonces, bueno, aquí aparecen precisamente dos elementos. Aparece, por ejemplo, la dificultad en este pasaje es: el pueblo tiene sed, no hay agua, lo cual es particularmente grave cuando hablamos de una realidad como es el desierto. Y claro que es motivo de desesperación, y claro que puede ser motivo de queja. Se entiende la reacción del pueblo: danos de beber, Moisés. Y la nueva rebeldía: ¿por qué nos has sacado de Egipto? Fíjense lo importante de esto, ¿cuál es? Ellos ya han tenido experiencia del Dios que los está liberando. Y sin embargo, vuelve a aparecer la duda y vuelve a aparecer esa desfiguración de la acción de Dios. Entonces, no nos sacaste para liberarnos, sino para matarnos de sed aquí en el desierto. Fíjense lo grave de la situación. Experiencia de Dios fuerte, liberadora, pruebas y dificultades, crisis de fe, desconfianza en la cercanía y el amor de Dios. Eso es lo que está ocurriendo aquí, ¿no? Y luego, bueno, pasará el milagro, diríamos, la acción fuerte de Dios, un Dios que se revela con signos tan paternales, tan llenos de amor, que invita al pueblo a recapacitar. Ni siquiera se ve en este pasaje una especie de condena por parte de Dios, o que Él se queje, estos israelitas, que tanto que he hecho por ellos, ¿no? Aparece una preocupación paternal, maternal, de estar cercano, de manifestarse vivo y actuante en medio del pueblo. Ahora, este es el texto que estamos contemplando, que yo te invito a contemplar en esta noche, en este momento. ¿Cómo lo aplicaríamos a nuestra vida? Tendríamos que descubrir que así como el pueblo hace esta experiencia, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, nosotros también vivimos en un constante éxodo, no solamente durante el tiempo cuaresmal, sino que toda nuestra vida puede ser entendida en clave de éxodo, es decir, la experiencia de fe como camino que va de la esclavitud a la libertad, de la orfandad, de la soledad, a experimentar la filiación divina y la pertenencia a la comunidad. O sea, toda nuestra existencia puede ser contemplada como un proceso, como un progresivo camino experiencial que me va permitiendo pasar de este estado de esclavitud y soledad a la libertad, a la filiación, a la comunidad. O sea, vivimos prácticamente en un constante éxodo. Inclusive nuestra experiencia de filiación como hijos de Dios, pues igual se va experimentando gradualmente, no porque seamos más o menos hijos de Dios, sino porque nuestra experiencia de sentirnos, de experimentarnos de verdad hijos de Dios, la vamos teniendo como en aproximaciones, en un poco a poco, a veces con avances, a veces con retrocesos, ¿no? En ese sentido, la experiencia de Éxodo puede ser una imagen, pues, de nuestra vida toda, ¿no? No exenta nuestra experiencia de vida, por supuesto, de pruebas, de dificultades, pero también no exenta de signos. Entonces, necesitamos en este momento, en este contexto, y te invito a hacerlo, pues una toma de conciencia
de este proceso que cada uno pues está viviendo, tanto a nivel individual como a nivel familiar o comunitario, ¿no? Si pudieras hacer ahí en tu casa una especie como de lista, oye, ¿en qué momentos he experimentado esta cercanía, este apapacho de Dios que se acerca a mí, que toma la iniciativa, que me libera, que me rescata, que me acompaña como nube que me protege del sol, que me guía como columna de fuego en medio de la oscuridad, que me ha dado de comer cuando he tenido hambre, que me ha dado de beber cuando he sentido sed, que me ha dado compañía de personas que amo, que me ha acompañado a través de la iglesia, a través de los sacramentos, de mil y un detalles. Es que es para no acabar. O sea, la lista donde tú fueras apuntando todas las intervenciones de Dios en tu vida, pues podría ser interminable. Y necesitamos hacerlo, porque nosotros somos muy dados a olvidar, como el pueblo de Dios, a olvidar esa cercanía y esa acción de Dios. Por ejemplo, ahorita estamos atravesando esa situación a nivel global de la pandemia, ¿no? Es algo que de alguna manera es una prueba para todos nosotros. Nadie puede decir que a mí no me afecta o yo estoy al margen de esta situación. Habrá quien esté quizá más preocupado u ocupado y otros que parezcan estar más desinteresados en esto, ¿no? Pero lo cierto es que como sociedad estamos experimentando algo que quizá no habíamos nunca experimentado. Es la situación donde se nos pide un distanciamiento social, una preocupación por un posible colapso de los sistemas de salud de nuestra misma ciudad, de nuestro mismo estado, nación inclusive. Bueno, una realidad en la que ya los sistemas de salud están prácticamente totalmente desbordados, ¿no? Y pensar en que podría darse una irrupción de un montón de enfermos simultáneos requiriendo atención médica, servicios de salud, en fin, pues son motivos para preocuparse, ¿no? Especialmente pensando en los abuelitos, las abuelitas, las personas de alto riesgo, ¿no? Es importante entender que las medidas que nos pide la autoridad, pues en gran parte son para protegernos, para ir generando pues una situación que de veras se pueda manejar a nivel de sociedad, ¿no? Pero sí es cierto que podemos estar preocupados y podemos estar con mucha ansiedad en nuestro corazón, por supuesto algunos en pánico inclusive, ¿no? Y bueno, también es cierto que aparece una realidad, una perspectiva pues un poquito complicada. Pues tú sabes que pues esta situación ha disminuido muchísimo la economía, que hay empresas que probablemente van a tener que despedir personas a pesar de los esfuerzos que los empresarios con sentido social puedan tener. Sí es posible que llegue un momento en el que nos encontremos con una buena parte de la población en una situación muy, muy difícil, sin trabajo, con familia, o sea que hay muchos motivos para estar así, preocupados. Es totalmente entendible la situación y por supuesto que no queremos minimizarla. Estamos de frente a algo grave, importante, que no podemos reducir simplistamente, ¿no? Entonces, bueno, en un momento como este de prueba para muchos de nosotros, pues contemplar este pasaje del libro del Éxodo podría de alguna manera ayudarnos, ¿no? La pregunta fuerte que hace el pueblo y que da nombre inclusive a este lugar en el desierto, Masai Meribá, dice, bueno, ¿está o no está con nosotros el Señor? ¿Está o no está Dios con nosotros, ¿no? Entonces es importante, tú y yo, que somos hombres de fe, personas de fe,
necesitamos sí contemplar la situación y valorarla en toda su gravedad y su importancia, pero también aprender a descubrir con ojos de fe que Dios, que ha estado contigo, conmigo, recorriendo nuestra historia, decíamos la lista de las 1001 manifestaciones del amor cercano de Dios, tendríamos que pensar, bueno, ese Dios al que yo he experimentado cercano y vivo, no va a abandonarme en este momento. Dios no abandona, Dios no olvida, Dios no se aleja, Dios no castiga. Necesitamos hacer memoria, así como el pueblo de Dios, hacer memoria de cuántas veces el Señor nos ha ayudado, cuántas veces el Señor ha salido en defensa nuestra. Entonces, contemplar el momento histórico que estamos viviendo, pero contemplarlo a la luz de la fe, a la luz de la fe en Dios. Pedir también esa luz especial del Espíritu para poder descubrir esa presencia y darnos cuenta como personas, como familias, como sociedad, Dios sigue caminando con nosotros y Dios no nos deja de su mano. Pensar, por ejemplo, en cómo esta situación está haciendo que valoremos a nuestra familia, que nos ocupemos y preocupemos por ellos, inclusive muchos tengamos más tiempo para estar con ellos, para convivir, para conversar, bueno, hasta para pelearnos a veces, ¿no? O sea, y descubrir que eso también es una gracia, que Dios está aprovechándose inclusive de esta situación para derramar bendiciones en ti y en tu familia, para valorar lo que es realmente importante. A veces focalizamos tanto en la actitud de mi pareja, de mi hijo, y no ver que son personas que amamos. O esta situación de los sacramentos, que para ti, para mí los sacramentos son fundamento importantísimo de espiritualidad, de gracia, ¿no? Y ahorita, pues la mayor parte de ustedes está como en un ayuno de sacramentos, ¿no? A veces algunos podemos no valorar tanto la Eucaristía y quizá este ayuno de sacramentos nos ayude a pensar, chispas, ¿cuántas veces he tenido la oportunidad de ir a la Eucaristía? Y por la razón que sea, por flojera, por algún compromiso social, porque tengo demasiado que hacer en la casa, pues voy posponiendo la recepción de los sacramentos. Y entonces ahora que no lo tengo, pues me ayude a valorar, oye, necesito acercarme, cuando tenga yo posibilidad, voy a acercarme más a los sacramentos. Y así podemos ir dando muchos ejemplos. Bueno, el mismo consumismo, a veces tenemos una tendencia a comprar tantas cosas innecesarias, y nos preocupan tanto los bienes materiales, y quizá ahora que tengamos que ver la necesidad de ahorrar y de economizar, realmente prioricemos lo que es y lo que no es. Y fundamental para nosotros, ¿no? Total que este mensaje de Dios tiene que ser un mensaje de esperanza, un mensaje de confianza en Dios. Dios es capaz del milagro, Dios es capaz de transformar la realidad. Entonces, cuando hablamos de estas charlas, yo quería compartirles esto. En tiempos de dificultad, son tiempos también de regresar a Dios, de regresar a la fe, de aprender a redescubrir la cercanía del Señor. Así que bueno, te invito ahora, si está en tus posibilidades, a hacer un momento de oración, a entrar en contacto con Dios y a pedirle que sea Él quien te ayude a descubrir su cercanía, que renueve en ti su confianza, la confianza en Él, en su presencia, que abraces a Dios, que te dejes abrazar por Él. Bendiciones pueden estar escondidas
en aparentes situaciones contradictorias. Los queridos hermanos, espero que esta reflexión les haya servido. Y bueno, termino dándoles la bendición. Que el Señor esté con ustedes y que les bendiga y proteja a Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hasta luego.